Manejo integrado de monilia, mazorca negra y escoba de bruja. La monilia. La monilia es la principal enfermedad que afecta las plantaciones de cacao en el Ecuador. No es muy fácil reconocer el ataque de la monilia en sus estados iniciales. Esta mazorca con mancha chocolatada está enferma por la monilia. Por su color es fácil de identificar. Este es el punto ideal para remover o sacar las mazorcas enfermas del cacaotal. Esta mazorca con un polvo blanco ya es muy contagiosa, ya no debería estar en campo. 1 centímetro de este polvo blanco puede producir hasta 5 millones de esporas y cada espora puede afectar una mazorca sana. La mazorca negra. Este hongo ataca todos los tejidos de la planta, como los cojines florales, chupones o brotes tiernos, causando una mancha de color café tabaco a nivel de las nuevas hojas. También es responsable del cáncer del tronco y raíces, pero el principal daño lo causa en las mazorcas. Las esporas son transportadas por el salpique de la lluvia, las corrientes de agua, el viento, las hormigas. ¿Cómo diferencio una mazorca infestada por monilia y una afectada por mazorca negra o fitóctora? Acá observamos una mazorca de color pardo afectada por monilia y al lado otra afectada por mazorca negra. A simple vista son iguales en el daño ocasionado. Sin embargo, cuando es monilia, esta mazorca parda en unos días está recubierta de polvo blanco. Para el caso de la mazorca negra, es poco el polvo blanco que se desarrolla. Bueno, vamos a saber si esta mazorca tiene problemas de pitóctora o es una monilla. A simple vista la podemos confundir muchas veces, pero sabemos que si es una mazorca con problemas de pitóctora, tenemos que sacarla del lote, sacarla del terreno, de la plantación, llevarla lejos. Y si es una mazorca con monilla, la dejamos prácticamente en el mismo suelo de la plantación, la enterramos, la dejamos ahí. Pero como decimos en antes, si es con problemas de pitóctora, la retiramos. ¿Y cómo detectamos? Es oliendo la mazorca. Se nos da un olor bien fuerte de esto, es pitóctora. Este olor es bien fuerte, bien fuerte, un olor feo. Entonces esto debemos sacar de la plantación y llevarlo a enterrar a otro lado donde no perjudique más. No hay mecanismos para erradicar la monilia en un cacaotal. El productor debe aprender a manejarla, a convivir con ella sin que le cause daño económico. Para el caso de la mazorca negra es posible contar con clones resistentes a esta enfermedad. Acá podemos observar mazorcas infectadas por la enfermedad de mazorca negra o fitóctora. Como podemos observar, hay unos diferentes estadios de desarrollo de esta enfermedad hasta que al final la mazorca queda de color marrón negro. Podemos observar que acá no se produce el hongo blanco, que es lo característico de la monilia. Es importante que para esta enfermedad que es la mazorca negra, estas mazorcas obligatoriamente hay que sacarlas del cultivo del cacao porque son altamente infecciosas y se deben sacar del cultivo del cacao y echarlas en una fosa y luego aplicar cal. La monilia y la mazorca negra se controlan con prácticas que el productor y su familia deben incorporar en sus plantaciones. En estas mazorcas encontramos la fase de infección de la monilia. En las primeras mazorcas observamos la mazorca que tiene unas coloraciones parduzcas, negruzcas, y esto ya son unas fases avanzadas del daño de la monilia a la mazorca. En estas mazorcas ya observamos que ha esporulado el hongo de la monilia. Esta es la fase más delicada, que es cuando el polvo es arrastrado por el viento, por los insectos, y estos son millones de esporas que pueden afectar a cientos de mazorcas. De esta etapa en donde la mazorca aún no tiene monilia a que aparezca la fase infectiva, que es este polvo, se demora entre 8 a 10 días. ¿Qué quiere decir? Que en 8 días a 10 días ya la mazorca está así. Por lo tanto, la principal recomendación del manejo de la monilia, además de hacer buenas podas, tener un cultivo libre de malezas,
es cortar el ciclo de la monilia. ¿Qué es cortar el ciclo de la monilia? Un productor en un programa integrado del cacao debe entrar a su cacao cada 8 días sagradamente, máximo 10 días, y recolectar todas las mazorcas enfermas. Cuando se recolectan todas las mazorcas enfermas de la monilia, con el tiempo poco van a aparecer este tipo de mazorcas ya con el polvito, porque estamos cortando el ciclo de la enfermedad. ¿Qué es cortar el ciclo de la enfermedad? Evitar que las mazorcas lleguen a esta etapa, que es la etapa más dañina, que puede infectar cientos de mazorcas. Veamos cuáles son las prácticas fundamentales. Primero, poda de las plantaciones. Como lo observamos en este cacaotal, una plantación con manejo, podada en lo limpio y con cosecha. Poda de sombrío y de árboles acompañantes. Si su cultivo está bajo sistemas agroforestales, es necesario darle manejo a la sombra para reducir la humedad. A manera de ejemplo, con los árboles maderables es necesario levantar el fuste del dosel de sombra a 3 o 4 veces la altura del árbol adulto de cacao. Tercero, control cultural de la monilia y mazorca negra. Manejar estas dos enfermedades implica cambiar los hábitos de recolección de las mazorcas. Normalmente, un productor recolecta mazorcas sanas y enfermas al mismo tiempo, cada 15 días o más, o cuando está urgido de algún dinero, recurre al cacaotal para recolectar la cosecha que exista. Si un productor realmente desea manejar la monilia y la mazorca negra para que no le afecten en su economía por los daños que ocasionan, además de las limpias y podas oportunas, debe incorporar como práctica la recolección de las mazorcas enfermas de manera continua y en un periodo de tiempo muy reducido entre recolecciones. Se recomienda que una vez a la semana durante los primeros 3 meses, a manera de ejemplo, todos los lunes, se entra al lote de cacao y se recolectan todas las mazorcas enfermas. Las afectadas por monilia se dejan sobre la base o corona de la planta y las afectadas por mazorca negra se depositan en un tacho o un saco para sacarlas del cacaotal y se depositan fuera de este. En las primeras semanas de la recolección de mazorcas enfermas es posible que se coja mayor cantidad de mazorcas enfermas. Sin embargo, si es riguroso en esta práctica, se le corta el ciclo a la enfermedad, de tal manera que en unos 2 o 3 meses después son pocas las mazorcas enfermas que se encuentran en el cacaotal. Después de este tiempo, el productor no puede bajar la guardia. La rutina de recolección de mazorcas enfermas debe continuar y puede hacerlo en un periodo que puede espaciar a 15 días entre recolecciones. En adelante, la recolección de mazorcas enfermas será permanente, a no ser que desista con el manejo de su plantación. Control con fungicidas de la monilia y la mazorca negra. Como medida adicional, se puede hacer aspersiones con fungicidas cúpricos para proteger las pequeñas mazorcas de cacao durante los meses de mayor producción. Las aspersiones se deben esparciar de 21 a 30 días en estos meses. Esta enfermedad afecta todas las estructuras aéreas de la planta, produciendo crecimientos anormales y lesiones en las yemas terminales de las puntas de las ramas, las yemas axilares, los cojines florales y los frutos. Los órganos afectados terminan por emitir una gran cantidad de ramillas laterales muy suaves o blandas que al secarse simulan una especie de escoba. En los cojines florales se presenta aborto y salen pequeñas ramillas engrosadas donde se forman flores de sitio que mueren o forman frutos sin semilla. Otro síntoma importante es la formación de frutos con forma de zanahoria o pimiento, con un pedúnculo más alargado y grueso de lo normal. Cuando los brotes deformados o escobas se secan, aparecen pequeñas sombrillas rosadas que se tornan de color café y que contienen millones de esporas que infectarán a las plantas sanas. Para el manejo de la escoba de bruja se deben considerar los siguientes pasos. La estrategia más efectiva para el combate de la escoba de bruja es la poda, tanto de las plantas de cacao como de la sombra.
favoreciendo el ingreso de luz y aire a la plantación a fin de reducir la humedad. Se deben cortar exhaustivamente las ramas y mazorcas infectadas por debajo de unos 10 centímetros del sitio afectado antes que se seque. Este material debe quemarse o enterrarse, pero si resulta excesivo puede dejarse en el suelo, picándolo para que se descomponga rápidamente. El control se basa en la creación de un ambiente favorable para el árbol de cacao y desfavorable para el patógeno. Esto constituye una menor pérdida de frutos. Reducir o mantener una altura máxima de 4 metros en las plantas de cacao. Si la enfermedad se detecta por primera vez en una plantación, es conveniente retirarla inmediatamente, quemar o enterrarla e iniciar una vigilancia rigurosa. Mantener un adecuado sistema de drenaje para evitar el encharcamiento del agua de las lluvias y reducir la alta humedad relativa dentro del ambiente de la plantación. Realizar deshierbas frecuentes y oportunas para facilitar la libre circulación del aire y mantener el ambiente más seco.